Muy buenas tardes, estimados participantes. Les damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy es grato presentarles la participación del servicio de nefrología, representado por la licenciada especialista Inés Estela Flores, quien tratará el tema cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con terapia de diálisis peritoneal. Queda con ustedes la licenciada Flores. Escuchémoslo, por favor. Puede empezar, licenciada. Gracias, buenos días. Bien, como dice la licenciada Melba, soy la licenciada Inés Flores Salvador, especialista en nefrología y pediatría del servicio de nefrología. Les voy a poner en la pantalla la presentación, si me dan unos minutos. Acá está. Listo. Se logra ver, ¿no? Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, para empezar, sobre cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con terapia de diálisis peritoneal, vamos a ver un poco de los puntos que se van a tomar. Primero las generalidades, vamos a ver un poco en temas generales sobre lo que es función renal, más o menos para recordar nada más, ¿no? Como punto 2, diálisis peritoneal, un poco de ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones, características anatómicas y funcionales de la membrana peritoneal en el niño, catéter peritoneal y orificio de salida y cuáles son sus cuidados, las modalidades de diálisis peritoneal, complicaciones de diálisis peritoneal pediátrica y la enseñanza en diálisis peritoneal en pediatría y conclusiones. Bueno, como todos ya sabemos y para recordar, una función renal normal, ¿no? Nuestros riñones tienen múltiples funciones las cuales nos ayudan a mantener nuestro organismo en equilibrio. Algunas de ellas que he detallado, por ejemplo, eliminar el exceso de agua en el cuerpo, ¿no? A través de la orina, como también los productos de desecho del metabolismo de las proteínas, que es de lo que consumimos con los alimentos. Otra de sus funciones normales es mantener el equilibrio de electrolitos como el sodio, el potasio y el fósforo, y que nuestros riñones de manera normal producen sustancias que nos ayudan a formar glóbulos rojos a través de la eritropoiesis, además de tener una buena absorción del calcio y ayudar a controlar la presión arterial. ¿Qué pasa cuando esta función normal ya no es normal, ¿no? Como vemos en esta gráfica, se ve que en el tiempo la insuficiencia renal llega a un punto que ya requiere una terapia de sustitución renal, ¿no? Se ve aquí ¿no? La función renal normal, y con el tiempo va decayendo esa función, hasta el momento que llega a una prediálisis que está comprometida por las primeras etapas de la insuficiencia renal, hasta que llega a una etapa ya terminal o crónica que requiere una terapia de sustitución renal. Una de ellas, como ya sabemos, es la diálisis peritoneal, que como bien dice acá, es una terapia de reemplazo renal que sugiere una técnica de gran practicidad y baja mortalidad con una excelente relación riesgo-beneficio. Y sobre todo está indicada en lactantes y niños, ¿no? Como primer tratamiento sustitutivo antes del trasplante. Si vemos en este cuadro comparativo de ventajas y desventajas, la diálisis peritoneal en comparación con la hemodiálisis. La hemodiálisis, si bien es cierto, tiene una rápida remoción de toxinas, y hay un buen control de ultrafiltración intermitente porque pues, nosotros programamos en la máquina cuánto queremos de exceso de líquido poder sacarle a nuestro niño que está trayendo sobrepeso, ¿no? Y las desventajas, pues que necesita un acceso vascular necesariamente. Durante las sesiones de diálisis puede el niño cursar con una estabilidad hemodinámica. Hay un riesgo potencial de infección. Requiere anticoagulación con heparina y tiene ciertas complicaciones, ¿no? Como la hipotensión, síndrome de desequilibrio, hipertensión y otras muchas más complicaciones que surgen a través de la hemodiálisis. En cuanto a la diálisis peritoneal, que es lo que nosotros estamos tomando el día de hoy, la ventaja es que no necesita un acceso vascular, es otro tipo de catéter. La ultrafiltración es variable, el equipamiento es mínimo, la técnica es sencilla, la exposición es reducida a la anticoagulación y se puede utilizar en neonatos y lactantes, ¿no? Por ejemplo, los pequeños que ingresan
por emergencia hospitalizados por un SHU, llevan algunas veces la diálisis peritoneal dentro de su tratamiento. Y la diálisis peritoneal tiene como ventaja que es mejor tolerada hemodinámicamente en relación a la hemodiálisis. Su desventaja serían que es poco efectiva en un paciente hipercatabólico, ¿no? Al ser una diálisis un poco más lenta, no es como la hemodiálisis, que en 3 horas y media podemos arrasar con casi todas las toxinas. La diálisis peritoneal es un poco más lenta, entonces en estos casos no nos ayudaría mucho. Hay pérdidas de proteínas a través del líquido peritoneal. Hay un pobre control de promoción de fluidos, porque en la máquina nosotros no podemos programar cuánto yo quiero ultrafiltrarle en comparación con la hemodiálisis. Se va a esperar el efecto de ultrafiltración al finalizar la terapia, y esto va a estar en relación en cómo esté funcionando la membrana, cómo ha sido conectada a la máquina, y etcétera, otros factores, ¿no? El riesgo es que, bueno, también hay complicaciones infecciosas y no infecciosas, ¿no? El riesgo es que puede cursar con una peritonitis, puede haber hiperglucemias porque las soluciones de diálisis son compuestas por glucosa, y puede haber un mal funcionamiento del catéter, ¿no? Y está contraindicado en pacientes con cirugía abdominal reciente, sepsis abdominal y etcétera, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Cuáles son las indicaciones de diálisis peritoneal en pediatría? Primordialmente pacientes menores de 3 años, ¿no? Lactantes y neonatos, pacientes con dificultad de acceso vascular, pacientes que cursan con una inestabilidad hemodinámica y cardiovascular, pacientes que viven lejos de un centro de hemodiálisis, ¿no? Como por ejemplo nosotros, dentro de nuestros 28 pacientes en total que tenemos, más de la mitad son de provincia, que viven en zonas muy alejados de inclusive una posta médica. Entonces, imagínense de un centro de hemodiálisis, ¿no? Y cualquier niño o adolescente que en conjunto con su cuidador responsable, que en su mayoría son los padres, eligen la técnica, ¿no? Tras haber sido informados de las ventajas y desventajas. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos los defectos de la pared abdominal, por ejemplo, gastroquisis o onfalocele, hernias diafragméticas, estrofia vesical, cirugía abdominal reciente y adherencias peritoneales extensas. Y también, por supuesto, un fallo severo de la función de la membrana peritoneal, ¿no? Algunas contraindicaciones relativas: tenemos la ausencia de motivación por parte del familiar o del mismo paciente, y el rechazo de la técnica o incumplimiento terapéutico. Si hablamos un poco de la membrana peritoneal en pediatría, esta membrana tiene ciertas características especiales y funcionales, ¿no? En relación entre superficie corporal y peso, está aumentada en la infancia y es extrema en el recién nacido y prematuro, originando como consecuencia mayores pérdidas insensibles de agua y electrolitos a través de la piel, pulmones y tracto digestivo. La membrana peritoneal, en comparación con la de adulto, es proporcionalmente mayor, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un dato que es de 522 centímetros cuadrados por kilo de peso, en comparación con los adultos, que representan un 280 centímetros cuadrados por kilo, ¿no? Y su estructura histológica en niños presenta asimismo una mayor área capilar por centímetro cuadrado de superficie. Ambos nos condicionan un transporte aumentado de pequeños solutos y una menor ultrafiltración, ¿no? Considerando que esta superficie en contacto representa solamente un 30-60%, ¿no? Por eso es que vamos a ver también que los niños tienen tiempos de permanencias más cortos. De repente han visto pacientes en emergencia, en la UCI, en neo incluso, que llevan su diálisis con recambios de cada 30 minutos, cada 45 minutos o cada hora, ¿no? En comparación con los adultos, que solo se hacen 4 a 3 veces al día. Para hablar un poco de los cuidados del catéter peritoneal, primero hay que conocer un poco al catéter, ¿no? El catéter peritoneal, o también llamado el catéter tipo TENCO, está compuesto de silicona y poliuretano, que son sustancias que nos ayudan a promover el desarrollo del epitelio escamoso en el túnel subcutáneo próximo al catéter, ¿no? En el orificio de salida y dentro de la pared abdominal. Esta presencia de este epitelio que se desarrolla a través del catéter aumenta la resistencia a la penetración de bacterias
desde los tejidos vecinos hacia el orificio de salida y la entrada del catéter peritoneal, ¿no? Si vemos en esta gráfica, en este lado izquierdo tenemos la porción intraperitoneal, donde cae la punta del catéter, ¿no? Con sus agujeros. La porción intraparietal, que vendría a ser el túnel, donde están los dos, o un dacrón, dependiendo del tipo de catéter, que serían también los llamados CAF, y la porción externa que ya sale al exterior, ¿no? En esta gráfica creo que se ve un poco mejor. Tenemos en la parte de acá baja la porción intraperitoneal donde está el catéter, las asas intestinales y el peritoneo, que vendría a ser esta línea punteada, ¿no? Que atraviesa la pared abdominal, y ahí es donde se sitúa el primer CAF o CAF interno, ¿no? En la porción intraparietal, que vendría a ser el túnel, que es el trayecto comprendido entre el CAF interno y el CAF externo, que vendría a ser esto. Y en la parte externa, que ya es donde ya empieza la epidermis, ¿no? El seno, que es el trayecto comprendido entre el orificio y el CAF externo, que vendría a ser esta parte de acá, y el orificio de salida ya, que se ve como en esta imagen, ¿no? En esta imagen de la derecha, arribita se ve ya el orificio y sale en la parte externa el catéter. Igual en esta imagen vemos las asas intestinales, ¿no? El catéter y el orificio estaría en esta porción y atraviesa la pared abdominal e ingresa el catéter, ¿no? Y esto, bueno, es un adaptador y un prolongador que nos ayuda a que se adapte al sistema de bolsas de diálisis, que hay de distintas marcas, obviamente, ¿no? Tengo de esta imagen. Bueno, ya entrando un poco a los cuidados del orificio y del catéter, tenemos cuidados preimplantación, ¿no? La preparación del paciente y la familia es importante antes de la implantación del catéter, así como brindarle información también adecuada y clara, ¿no? La profilaxis antibiótica según indicación médica, la higiene previa a las operaciones, y hay que evitar sobre todo el estreñimiento, ¿no? Se puede, según indicación médica, con uso de laxantes o enemas. Los cuidados post-implantación es mantener como mínimo un reposo de 24 horas. De igual manera, evitar el estreñimiento para reducir la presión abdominal y evitar que hayan fugas de líquido a través del orificio. Inmovilizar el catéter con una técnica correcta para lograr que se fije a la piel y evitar tracciones o algún traumatismo, ¿no? Como le decía, ¿no? Evitar traumatismos que dificulten la cicatrización y aumente el riesgo de infección. Los cuidados anteriores a la cicatrización, normalmente hacemos curas semanales con solución salina, a menos que observemos que el orificio se haya manchado con secreción serosa o sangre, y hay que hacer un cambio de apósito, ¿no? No hay que forzar la eliminación de costras, ya que esto genera un daño tisular y altera el retraso de la cicatrización. La cavidad peritoneal vacía, si es posible dejarla pasadas 3 o 4 semanas, ¿no? Pero hay ocasiones que es urgente el inicio de la diálisis. Para eso empezamos con volúmenes bajos, ¿no? De 10 mililitros por kilo, controlando que no haya fugas de líquido a través del orificio. De preferencia no colocar prolongador para evitar el riesgo de infección por tracciones o traumatismos del orificio. Y realizamos lavados peritoneales, o también llamados permeabilizaciones, según indicación médica, que normalmente lo hacemos 3 veces por semana o semanal. Los cuidados posteriores a la cicatrización, pues una limpieza de orificio de manera diaria, que nos va a ayudar a reducir las bacterias resistentes, una fijación correcta del catéter directamente a la piel, controlar y observar el aspecto del orificio y del túnel, realizar cambios de posición del catéter para que no marque el seno y no se forme un trayecto que pueda irritar la piel. Cubrir el orificio con una gasa estéril, la cual nos va a ayudar a favorecer la absorción de humedad, ¿no? Evitando que se pueda proliferar alguna bacteria. Cubrir el orificio con una gasa de apósito transparente, normalmente utilizamos el Tegader, o una cinta hipoalérgica, dependiendo del niño, ¿no? Algunos tienen un poco de alergia al apósito transparente por el mismo calor y utilizan cintas hipoalérgicas, ¿no? Hay que educar al cuidador o al padre sobre la técnica de cura de orificio,
fijación y detección de signos de infección. Y el baño e higiene diario, el uso de la mascarilla para curar el orificio de salida, evitar tijeras y lavado de manos, ¿no? Como vemos en esta imagen, en la curación nosotros la hacemos de esta manera, ¿no? En manera circular desde el orificio hasta afuera. Y en la imagen del costado del lado derecho vemos que hay que evitar tracciones, ¿no? No jalar ni mover el catéter que nos pueda generar un daño tisular en el epitelio. Para ver un poco de las modalidades de diálisis peritoneal, tenemos dos tipos de modalidades, la manual y la automatizada. La manual, que normalmente se hace de manera ambulatoria, es un tratamiento diurno, y las bolsas son cambiadas 4 o 5 veces en el caso de los niños, ¿no? Los adultos también se hacen diálisis peritoneal, pero sus recambios normalmente disminuyen a 3, 4, inclusive 2, dependiendo del paciente. Y la automatizada, que es la diálisis peritoneal encicladora, que es la que normalmente nosotros utilizamos en nuestros pequeños, es un tratamiento nocturno con una máquina cicladora que realiza los recambios automáticamente. Vemos en esta gráfica un poco para que se comprenda lo que es el ciclo de la diálisis peritoneal. Vemos cómo es cada recambio, ¿no? Inicia con un drenaje. Si vemos acá, la cavidad peritoneal está ya con el líquido de diálisis y al iniciar la conexión drena, ¿no? Este líquido. Entonces, esta solución de diálisis ya está saturada de impurezas y exceso de líquido que es drenado hacia la bolsa vacía, ¿no? En esta etapa que hacemos nosotros, evaluamos el tiempo que demora en drenar, el caudal del chorro, el volumen y las características del líquido. Posterior al drenaje, ya pasamos a infundir la solución de diálisis, que es la solución nueva, digamos, ¿no? Introducimos la solución en el volumen indicado para el paciente y lo cerramos ya el sistema, Ya, ¿no? De acá de igual manera yo me evaluamos había dado. tiempo de infusión, caudal del chorro y molestias referidas por el paciente, ¿no? Ya posterior a la desconexión viene el tiempo de permanencia, ¿no? En este tiempo de permanencia es puede ser 1 hora o 2 horas, es en el momento que se realiza la diálisis, ¿no? Ahí es donde nuestro peritoneo va a trabajar y va a empezar a arrastrar todas las impurezas hasta el líquido de diálisis para nuevamente iniciar el ciclo y hacer otro drenaje, otra infusión y otra permanencia. Pasamos un poco a los que son las complicaciones en diálisis peritoneal pediátrica. Tenemos de dos tipos, no infecciosas e infecciosas. Por ejemplo, algunas de las no infecciosas es que nuestros pacientes pueden cursar con hipertensión arterial, ¿no? En el niño, en diálisis peritoneal, usualmente esto se produce porque hay un exceso de líquidos, ¿no? Un estado de hipervolemia, generalmente asociado a un fracaso primario o secundario de la ultrafiltración o a una pérdida de función renal residual o ambas, ¿no? El tratamiento generalmente es farmacológico, dietético, disminuyendo un poco el volumen de ingesta diaria de líquidos, cambios en el régimen de vida y mediante la adecuación de la prescripción de la diálisis, ¿no? Quizás podemos agregar unos ciclos adicionales para ayudar a eliminar un poco más de líquido hasta que el paciente se establezca. Otra complicación es la deshidratación, que esto suele pasar en niños que aún orinan, niños que cursan con poliuria, pacientes con colostomías y en bajos transportadores. Se evita, para evitar la deshidratación, lo evitamos aumentando un poco de ingesta de líquidos y disminuyendo la ultrafiltración o incrementando los tiempos de permanencia de cada paciente. La acidosis metabólica también es una complicación típica en diálisis y se previene con una nutrición correcta, con aportes orales de bicarbonato de sodio y con el uso de soluciones de diálisis con bicarbonato. En cuanto a la anemia, pues es una complicación muy usual en nuestros pacientes. Lo esperado o el nivel promedio esperado de la hemoglobina debería ser entre 12 y 13, con un hematocrito de 36 a 47%, ¿no? Lograr un buen nivel de hemoglobina nos hace que desaparezcan síntomas asociados a la uremia, como la anorexia y vómitos, ¿no?
mejorando así la situación nutricional del pequeño. Esto cómo lo logramos con los controles necesarios de hemogramas y la administración de eritropoyetina subcutánea. Otra complicación no infecciosa es la autodistrofia, que es la forma más frecuente de raquitismo que está asociado al hiperparatiroidismo, ¿no? Esta la prevenimos con la restricción de fósforo en la dieta, el uso de quelantes de fósforo, suplementos de calcio como el carbonato de calcio y análogos potentes de la vitamina D, puede hacer el uso también de calcio hidroelendovenoso y una concentración adecuada de calcio en el dializado. Si bien es cierto, nuestras soluciones de diálisis que tenemos a disposición en el Perú son, al contrario, son de bajo calcio. En algunos pacientes se ha visto la necesidad de administrar gluconato de calcio intraperitoneal para ayudar un poco con la osteodistrofia. Hernias inguinales también es muy común, se previene con una adecuada valoración del paciente y un adecuado volumen de infusión de líquido de diálisis para evitar el aumento de la presión hidrostática, ¿no? Las fugas, que es común en los pacientes con catéter nuevo, se evita esta con una buena implantación del catéter, no utilizándolo precozmente a menos que sea urgente y adecuando la dosis de diálisis, ¿no? Es decir, el volumen. La migración del catéter también es una de las complicaciones de diálisis peritoneal. Se evita utilizando un catéter adecuado en forma y tamaño y con una implantación meticulosa, ¿no? Se trata de inmovilizar o se trata su movilización inicialmente con enemas y laxantes y no se corrige su posición si se hace con guías o laparoscopía o cirugía. El drenaje insuficiente también es una complicación común y se puede producir por una migración del catéter, por alguna obstrucción del mismo catéter por coágulos o fibrinas, por una mala implantación o por un fallo de la membrana peritoneal. El dolor, pues para descartar que sea un dolor, hay que descartar primero que sea un dolor causado por peritonitis. Si no fuera el caso, se puede prevenir el dolor con un catéter y un volumen adecuado, además de una correcta posición intraperitoneal. Y otra complicación no infecciosa es el déficit de ultrafiltración por fallo de membrana, ¿no? Primero, en estos casos lo que hacemos es descartar que haya un incumplimiento del tratamiento o un mal drenaje del catéter o una disminución de la función renal residual, ¿no? Si no fuera el caso, el fallo de la ultrafiltración puede ser por tres tipos. Uno, asociado a una disminución permanente y progresiva del transporte de solutos con disminución del gradiente osmótico dializado plasma. Puede ser transitorio al inicio o permanente y se trata con un descanso peritoneal entre 4 a 12 semanas, paseando temporalmente al paciente a hemodiálisis. El segundo tipo de fallo de ultrafiltración puede estar asociado a una disminución permanente del transporte de solutos y puede evolucionar a una peritonitis esclerosante o fibrosis peritoneal masiva. Es muy poco frecuente y en estos casos ya nos obliga a que el paciente salga definitivamente del programa de diálisis peritoneal y pase a hemodiálisis. Y el tercer tipo es muy raro y se debe a una absorción linfática muy elevada. Dentro de las complicaciones infecciosas tenemos como principal la peritonitis, ¿no? Que es una complicación, la complicación más frecuente, sobre todo en pediatría, se da mucho más que en adultos y es la que todos más temen, ¿no? La peritonitis es una inflamación de la membrana peritoneal causada por una infección de la cavidad peritoneal, usualmente con bacterias gram positivos o gram negativos o ambas. Los síntomas y signos son dolor abdominal difuso, malestar general, náuseas y vómitos, diarreas, fiebre o febrículas y líquido peritoneal turbio, usualmente con abundante fibrina e incluso problemas del drenaje. En algunos casos, el paciente no presenta ningún síntoma, solo presenta líquido peritoneal turbio, ¿no? Pero basta con tener un líquido peritoneal turbio y un citoquímico positivo, ya nos estamos viendo frente a una peritonitis e iniciamos el tratamiento intraperitoneal con antibióticos, ¿no?
Normalmente utilizamos una combinación de cefalosporinas de primera generación como la cefazolina y de tercera generación como la ceftazidima por vía intraperitoneal, ¿no? Hasta tener el resultado del cultivo, que normalmente sale en 3 a 4 días, y luego de eso se ve si se continúa con el tratamiento o se hace un cambio de antibiótico. Acá tenemos, por ejemplo, algunas imágenes de líquidos peritoneales turbios de algunos casos de pacientes que han cursado con peritonitis en los últimos meses. En cuanto a la infección del orificio de salida, esta infección puede causar a posterior, secundariamente, una infección del túnel subcutáneo o una peritonitis, ¿no? Los tres están casi muy relacionados. ¿Cómo lo prevenimos? Con un cuidado diario meticuloso y el orificio debe estar seco y limpio, además de mantener una buena fijación para evitar traumatismos por tracción. La sintomatología típica es muy evidente porque vamos a ver que el orificio se va a ver enrojecido, va a haber dolor, tumefacción o también hay exudado purulento, ¿no? Los factores de riesgo para nosotros en pediatría son normalmente los niños más pequeños, que a veces pues no comprenden el cuidado del catéter y por ahí un poco se rascan, se despegan el apósito. Entonces los más pequeñitos tienen más riesgo. Los pacientes que utilizan pañales y portadores de urostomía o gastrostomía. Los microorganismos más frecuentes que se han encontrado son Pseudomonas y Staphylococcus aureus, ¿no? Para el tratamiento de Staphylococcus aureus, que es el más común, digamos, normalmente utilizamos la crema o pomada nasal de mupirocina, así como la aplicación de esta misma en el orificio de salida, que nos ha ayudado bastante a disminuir el riesgo de infección, ¿no? En la imagen que vemos abajo tenemos un túnel infectado. Se ve, no sé si se logra ver bien, este es el túnel a partir del orificio hasta este lado. Se ve un poco inflamado, se ve un edema, ¿no? El túnel infectado va a tener dolor, rubor, tumoración y edema en el túnel, ¿no? Como se ve acá, se ve que está inflamadito. Puede existir o no drenaje purulento y a veces puede ser inclusive hemorrágico o seroso. Tenemos acá una clasificación de orificios. En el lado izquierdo vemos un orificio perfecto que tiene más de 6 meses de posimplantación. El seno lo vemos que está cubierto con epitelio queratinizado, ¿no? Está completamente ya cicatrizado. Está seco o con una ligera secreción serosa. No hay eritema, no tiene pigmentación, es de un color natural. No hay granuloma y usualmente forma costra más de una vez por semana. En el lado derecho vemos un orificio bueno, ¿no? Que vemos un epitelio maduro que cubre parte del seno, como se ven estos de acá, cubre parte del seno. Otra parte de tejido de granulación plano, ¿no? En este pedacito de acá. Normalmente está seco o con ligera secreción serosa, no hay eritema, no hay pigmentación y forma unas costritas mayor de 2 veces por semana. Un orificio equívoco, como lo vemos en el lado izquierdo, ya se ve que hay una regresión del epitelio, hay un tejido de granulación exuberante alrededor del seno, hay un drenaje líquido, como se ve en esta imagen de acá, cero sanguinolento en el seno. Sin embargo, no hay dolor ni induración y el eritema es mínimo de menor a 1,3 centímetros. A comparación de una infección aguda, en el lado derecho vemos que ya aquí vamos a tener un paciente que tiene dolor a la curación, puede haber induración, el enrojecimiento es mayor a 1,3 centímetros, el tejido de granulación es exuberante, la duración de como se presenta el orificio es menor a 4 semanas y hay un drenaje purulento o sanguinolento. Si ya pasamos a una infección crónica, como vemos en el lado izquierdo, el drenaje es purulento y sanguinolento, no hay inflamación, eritema y dolor, el tejido de granulación es exuberante, hay regresión del epitelio del seno, persiste la infección y el drenaje por más de 4 semanas y son frecuentes las formaciones de costras. Y en el lado derecho tenemos un orificio traumatizado que puede haber sido producto de un jalón,
o de que el paciente a veces los pequeñitos juegan y se tiran de barriga, entonces puede causar un trauma en el orificio, ¿no? Aquí vamos a ver que va a haber dolor, puede presentar sangrado, costra y deterioro de la apariencia del orificio, ¿no? El epitelio se pierde. Si pasamos a otro punto, que es la enseñanza de diálisis peritoneal en pediatría, que es lo que nosotros hacemos en nuestra unidad, es un procedimiento por el cual nosotros pretendemos conseguir que los cuidadores, mayormente los padres con enfermedad renal crónica terminal en diálisis peritoneal, adquieran los conocimientos adecuados para realizar la depuración extrarrenal por medio de la diálisis peritoneal, tanto manual como automatizada, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues que los padres dominen la técnica de diálisis peritoneal, tanto manual como automatizada, que conozcan los procedimientos de asepsia y prevención y manipulación necesaria para el éxito del método, y también que actúen ordenadamente ante situaciones o problemas que se puedan detectar, ¿no? Para esto tenemos diversas fases. La primera es la fase de orientación, que como bien dice es una evaluación preliminar, ¿no? Es donde nosotros realizamos una charla de orientación al familiar y al paciente si está en condiciones de recibir la charla, donde informamos sobre las ventajas, las desventajas, las generalidades y todas las complicaciones que puedan haber en la diálisis peritoneal como en la hemodiálisis, ¿no? O sea, le damos una información general de las terapias de sustitución renal, ¿no? En esta fase nosotros tenemos que conocer la perspectiva del paciente y la familia y asegurar un ambiente privado, ¿no? De preferencia en un consultorio para que tanto el familiar como el paciente puedan aperturar sus dudas y poder contarnos un poco cuál es la realidad de ellos, ¿no? En esta etapa podemos hacer uso de muestras de catéter y prolongador como para que tengan un poco más la idea de a través de qué van a realizar la terapia, presentarle un poco los insumos de diálisis, ¿no? Porque definitivamente más de dudas, ¿no? Y hacer uso de rotafolios y guías de orientación. En la segunda fase, que es la fase selectiva, ya es una evaluación selectiva de enfermería, donde hacemos una evaluación tanto de un examen físico como de aptitudes y destrezas y sociocultural, ¿no? En esta etapa observamos las reacciones del paciente y el familiar cuidador y nos sirve como indicador subjetivo del compromiso y aceptación para el manejo, ¿no? Aquí es ya donde nosotros llegamos a una conclusión si este paciente va a ser apto con limitaciones o no apto para ingresar a la terapia de diálisis, ¿no? Esto ya nos determina el ingreso del paciente, obviamente en conjunto con la participación de todo el equipo multidisciplinario. La fase quirúrgica, como ya habíamos tomado anterior a este punto, en la preimplante, pues de hecho tenemos que verificar en nuestra historia clínica que tengamos los análisis necesarios, nuestra lista de chequeo con un riesgo quirúrgico, cardiológico, pediátrico y el consentimiento informado, ¿no? Como ya les decía anteriormente, la preparación física y psicológica del paciente y el cuidador, la administración de un antibiótico previo, si es prescrito, y recordar que la medicación antihipertensiva no se incluye en el ayuno. En la fase del implante, la asistencia e instrumentación de ese caso, como se da en algunas otras instituciones, ¿no? Y en el postimplante, las curaciones quirúrgicas del orificio de salida, la permeabilización o los lavados peritoneales del catéter y evaluar la funcionalidad del mismo. Ya en la fase de entrenamiento, ya nosotros programamos como enfermeros su programa de entrenamiento para cada paciente, ¿no? Primero establecemos los objetivos en conjunto con el familiar del paciente y diseñamos una enseñanza individualizada, ¿no? Para cada cuidador, utilizando la metodología, teniendo en cuenta las capacidades de cada paciente y de cada cuidador, ¿no? Hay que tratar de ser lo más dinámico posible. Y proporcionar una guía de entrenamiento en físico para que puedan leer en casa algunas otras dudas y preguntarnos en los siguientes entrenamientos. La visita domiciliaria para corroborar la adaptación del ambiente, de no ser posible, ya se ha estado manejando que nos pueden enviar fotos o videos del ambiente y los insumos necesarios para ver si está adecuado o si tiene que adaptarse.
¿Qué es lo que vemos en la fase de entrenamiento? La evaluación pre-entrenamiento, como les decía, definir objetivos y metas, planificar las charlas de entrenamiento, planificar las prácticas de entrenamiento, los horarios, qué días van a venir a entrenar, entregar los accesorios necesarios para el sistema de diálisis, como el organizador, el mandil y el canguro, y ejecutar el entrenamiento ya con el contenido básico, ¿no? Primero la parte teórica, el concepto de la enfermedad renal, concepto de la diálisis peritoneal, reconocimiento de insumos para la ADP, la técnica de lavado de manos, tanto simple como quirúrgica, los principios de asepsia, los cambios de bolsa de solución, es decir, los sistemas manual y automatizado, los cuidados del catéter, cuidados del orificio de salida, las complicaciones asociadas a la terapia, la identificación de signos y síntomas de alarma, la administración de medicamentos intraperitoneales y subcutáneos, ¿no? Que son los antibióticos, la heparina, y subcutáneo sería la eritropoyetina. También los papitos tienen que saber sobre el balance hídrico y el manejo de su cuaderno de registro de diálisis. Aprenden a controlar la presión arterial a sus pequeños y se les da algunos detalles sobre nutrición en diálisis peritoneal y control del peso, ¿no? Y finalmente la evaluación del entrenamiento. Como vemos en estas imágenes, tenemos acá el equipamiento e insumos necesarios para la diálisis, los insumos, y hacemos uso de un simulador para que el familiar vaya entrenando en hacer los recambios, ¿no? Acá tenemos una paciente con su cangurito, su organizador y su mandil. Tenemos acá algunas imágenes también de unas mamás que están entrenando, ¿no? Por el lado derecho, una señora que está entrenando en el sistema manual con una bolsa de 2 litros en conexión en Y. Y por el lado izquierdo, una señora que está entrenando en sistema automatizado, está acá realizando la conexión de la cicladora. En la fase de tratamiento ya es el inicio de la diálisis. Bajo supervisión de enfermería, evaluamos el desempeño del paciente y del cuidador. Identificamos factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la técnica y las condiciones sanitarias donde realizar el tratamiento, es decir, su ambiente, y que puedan influir en la permanencia de la terapia, ¿no? En esta fase de tratamiento hacemos consultas mensuales de enfermería. Y la fase de seguimiento ya es donde nosotros controlamos la eficiencia del tratamiento, evaluando el cumplimiento del mismo, ¿no? Hacemos una evaluación nutricional de estado de hidratación, viendo en sus cuadernos de balance el promedio de ultrafiltrado semanal, pacientes si presenta edemas y la función renal residual. La evaluación de la técnica dialítica, el estado de higiene del pequeño, presión arterial, peso y talla, etc., ¿no? Y el control de infecciones lo manejamos mediante los reentrenamientos, evaluación y clasificación del orificio de salida, las tasas de peritonitis, tunelitis o infecciones de orificio de salida, y la realización de tomas de muestra de citoquímico del líquido peritoneal y cultivos. Y para finalizar, puedo detallar como conclusiones que la mayor dificultad de un programa de diálisis peritoneal en pediatría radica en el componente emocional que afecta a los padres o a los cuidadores, ¿no? Lo que en ocasiones dificulta el aprendizaje al establecer ciertas barreras en la comprensión de la información que se les proporciona, ¿no? Muchos de ellos tienen un hijo único que ha caído en diálisis y es un factor emocional muy fuerte para ellos, ¿no? Y se les dificulta poder comprender o aceptar que su niño necesita una terapia de diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿no? Y por otro lado, se ha evidenciado también la capacidad de los niños para implicarse progresivamente en su tratamiento, ¿no? A pesar de su corta edad, sobre todo los escolares y adolescentes quieren participar activamente en su tratamiento, ¿no? Esto normalmente no ocurre durante el periodo de aprendizaje, pero sí se ve a posterior que ellos colaboran en el armado de sus insumos, son más responsables con su tratamiento, inclusive con sus pastillas y todo, están muy al tanto y se comprometen, ¿no? Igual que sus padres. Bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Ahí tenemos en la imagen una de las pequeñas que está ahorita con nosotros. Está conectada, feliz ahí en su cicladora, ¿no? Muy bien, licenciada. Voy a transmitirle algunas preguntas que me han enviado por el chat. Sí. Ya.
¿Cuántos intercambios al día necesita el niño para que llegue a una buena depuración? ¿Es cierto que estos deben ser más frecuentes en la noche? Bueno, los intercambios van a depender del tipo de membrana que tenga el niño. Normalmente en el sistema manual hacemos entre 4 a 5 recambios al día y el paciente está estable y logra una depuración de toxinas regular, ¿no? Que eso va acompañado de la dieta, acompañado de los medicamentos, ¿no? Que tengan indicados. El recambio nocturno es el sistema automatizado, que es el que la mayoría de los padres tienen en casa, ¿no? Cada uno de ellos tiene la simuladora que vemos en la imagen y ellos ya han aprendido a través de su entrenamiento la conexión y el armado de la máquina, ¿no? Entonces ya ellos llevan, digamos, una vida lo más normal posible, ¿no? Durante el día hacen sus actividades básicas, su estudio, trabajo, inclusive los padres, y la diálisis automatizada sí la hacen solamente en la noche. Ahora, para que remueva o no toxinas va a depender de cada niño. El tratamiento no es el mismo para todos. Cada uno tiene distintos esquemas, distintas cantidades de horas de diálisis y cantidades de recambios, ¿no? Es variable, es variable. Bien, licenciada. Nos llega otra pregunta. ¿Qué tan dolorosa es la diálisis peritoneal? Bueno, como cualquier operación al inicio, duele un poco el orificio de salida porque hay una pérdida de epitelio, va a haber un corte. Entonces, los primeros días sí es un poco incómoda para ellos, pero esa es precisamente en la fase de orientación que se les informa eso a los padres, ¿no? Y a los niños que estén más grandecitos, que en los primeros días va a tener un poco de dolor. Posterior a ello, la cicatrización casi ya no es dolorosa y los recambios diarios durante los días ya no tienen ningún dolor, a menos que curse con una peritonitis o un traumatismo en el orificio y sí va a haber dolor. Bien, licenciada. Tenemos una última pregunta. Sí. ¿Los niños con diálisis peritoneal en algunos casos llegan a recuperar la función renal? En algunos casos llegan a recuperar, pero son muy pocos los casos. Normalmente los pacientes que ya entran a una terapia de sustitución renal es porque ya son niños crónicos. No, si no se quedarían solamente en la etapa aguda de hospitalizados. Son muy pocos en realidad los que llegan a recuperar la función renal. Muy bien, licenciada. Ya no tenemos más preguntas, así que le agradecemos, licenciada, por su valiosa participación. Ha expuesto usted el tema en forma muy didáctica. Felicitaciones. Gracias. Nos ha transmitido sus conocimientos, su experiencia. Por favor, sus recomendaciones finales. Gracias con todos. Bueno, que sigan capacitándose tanto en pediatría y cada una su especialidad, ¿no? Y que, bueno, las puertas están abiertas de la unidad de diálisis peritoneal si tuvieran alguna duda. El servicio está dispuesto a poder aclarar algunas dudas, sobre todo los pequeños que están con diálisis aguda en otros servicios, ¿no? A veces se ve algunas falencias del armado de los sistemas, pero no duden en preguntarnos, nosotros podemos ir a ayudarlos porque al final son esos mismos pacientes que van a llegar a nuestras manos también, ¿no? Y qué mejor nosotros saber que van a estar bien atendidos y van a poder posteriormente a llegar a algún trasplante, ¿no? Es lo que más queremos. Bien, licenciada, muchas gracias nuevamente. Gracias también a todos los que se conectaron con nosotros y les recordamos que este tema tan interesante y todos los que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden volverlos a ver cuando ustedes deseen. Gracias, buenas tardes a todos.